Es un gusto nuevamente estar aquí contigo. Me siento contento, me produce mucha alegría el caminar nuevamente en esta dirección. Quiero recordarte que el hecho de que le pongas un like, eso hace que más personas puedan ver este video, que si gustas suscribirte en el Face, el poder está en tus manos, y en el YouTube, una luz en el camino. Eso hace que podamos encontrarnos en el cauce de la felicidad. Es necesario que en nuestro andar, ya que dijimos que en nuestras metas, en nuestros proyectos, esté Dios, lo podamos invitar, lo podamos incluir, y que quien nos va a ir iluminando en el camino es la palabra de Dios, y que Dios se comunica con nosotros por medio de las Sagradas Escrituras, y nosotros nos comunicamos con Dios por medio de la oración. Pero dice el apóstol San Pablo ahí en Romanos 12:2, renovaos, dice, nuestra mente. Eso hace que nosotros tengamos que tener presente esa renovación. La renovación debe ser constante, y yo siempre me he preguntado, ¿por qué un auto nuevo tienen que llevarlo a servicio a los 10,000 kilómetros o a los 6 meses? Lo que suceda primero. ¿Por qué? Y nosotros, cada cuanto nos enseñaron a renovarnos. Muchos desconocemos. La otra situación es que hay muchos autores que dicen que nosotros somos emociones. Y yo lo llego a creer porque cuando tenemos una situación, ya sea una escena en una película, en una telenovela, en un video, y nos pega, nos toca la fibra de la emoción que tenemos guardada, nos ponemos a llorar. Y la pregunta es, ¿por qué lloras? Porque a mí me gustan los niños, porque no me gusta que violenten a las mujeres. No, debes de tener guardada una emoción que no has identificado, que no le has prestado atención. ¿Para qué? Para liberarlo, porque tienes que liberarlo. Yo les pongo el ejemplo de Ana. Ana no podía tener hijos. Ahí lo dice en 1 Samuel capítulo 1, versículo 1. Capítulo 1, perdón. No podía tener hijos. ¿Y qué fue Ana? Ana fue al templo y le platica a Dios tal cual lo que estaba viviendo, lo que estaba sintiendo. Porque esa es la diferencia entre un rezo y una oración, que el rezo repites las cosas. La oración abres el corazón a Dios como a un amigo. Le platicas lo que estás sintiendo. Le platicas lo que estás viviendo. Y Ana tal cual, así se lo dijo a Dios, que no podía tener hijo. Y como mujer casada, si no podía tener hijo, era mal vista por sus vecinos. Pero aparte de eso, su esposo en aquella época que se podía tener más de una mujer, él tenía otra mujer y tenía hijos. Aparte de eso, Ana era burla, pero fue y le pidió de corazón a Dios. Y Dios le contestó porque le dio a Samuel y le dio más hijos. Dios escucha. Dios desea que tú vayas. Dios desea que tú le comentes, que le platiques. Por eso dice el apóstol San Pablo ahí en Romanos 12:2, dice, transformaos, dice, por medio de nuestra mente. Renovemos nuestra mente. Ahora yo te pregunto, ¿tienes identificadas tus emociones? Tristeza, angustia, desesperación, odio, resentimiento, culpa. ¿Qué tienes? ¿Con qué emoción vives? ¿Qué emoción es la que no te deja en paz? ¿Por qué? Porque cuando sucede algo, toca tu fibra,
y te alteras. ¿Y por qué te alteras? De la nada, pero tú te alteras. Eso hace que no podamos encontrarnos con nosotros mismos. Nos tenemos que renovar. Y dice ahí en San Mateo capítulo 6, versículo 6, entra a tu cuarto y tú solito, solita con Dios, platica. Pero vean cómo la palabra de Dios dice, entra a tu cuarto y cierra la puerta, tú solito, que nadie te distraiga, y platícale a Dios qué pena tienes, qué preocupación tienes, qué angustia tienes. Y eso te va a ayudar a que lo liberes. Aparte, si identificas quién te dio esa emoción, lo prudente es que lo perdones. Pero antes que perdones a la otra persona, perdónate a ti. Por si hay algo que te está molestando, perdónate. Y luego perdonas a la otra persona. Ahí en la oración que estás haciendo, dile a Dios que te ayude a perdonar. Y explícale por qué. Yo tengo resentimiento, tengo odio, tengo culpa. Y le empiezas a explicar paso por paso para que lo vayas expulsando. Si crees que no salió al 100, escríbele una carta. La quemas y olvídate. Lo liberas. Pero tienes que expulsar esa emoción. Hay emociones que sí identificamos. Y hay emociones que están guardadas porque las recibiste muy pequeño, muy pequeña y no la identificas. Vean nada más, el rey Saúl fue elegido como rey e inmediatamente entró a sus funciones. El rey David no. El rey David fue elegido como rey y tuvo que pasar cierto tiempo. Tuvo que pasar persecución por Saúl. Tuvo que pasar muchas cosas. Pero ahí dice en Salmos 40 del 1 al 3 que cuando detecta el rey David que Dios podía transformarlo, que Dios podía cambiarlo, David también hace lo mismo y platica con Dios. Nada más que hay algo peculiar en David, que en muy poco se dio, que David tomó a Dios como su padre y le confiesa y dice el rey David, me sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. De allá me sacó Dios. Y dice que cuando él se encontró con Dios, cuando él aceptó a Dios como su Salvador, cuando la comunicación ya era recíproca, estudiar la Biblia todos los días para saber qué Dios quiere de mí y de mi parte ocupar la oración para que yo me pueda comunicar con Dios. Dice el rey David, me puso sobre peña, enderezó mis pasos y puso en mi boca cántico nuevo. Una renovación total. Porque el problema que tenemos nosotros es lo que expresamos, a veces es muy distinto con lo que hacemos. Y tiene que ir a la par lo que pienso, lo que expreso y lo que siento. Que haya congruencia en nuestro diario vivir. Y quiero terminar con esto de la oración y de la reflexión. En una etapa de mi vida se me presenta la oportunidad de comprar una casa y vendo mi auto y hago recolecta de lo que tenía y puedo dar la mitad. Pero vean cómo se da la situación. La persona esta ya estaba en una situación donde lo estaban, se puede decir, estafando. Me van a visitar a mí, si lo puedo rescatar, lo rescato, le doy la mitad del compromiso, que fue por la época de mayo, junio, julio, con el compromiso que la otra mitad la daría en diciembre. Pero vean cómo Dios va actuando. Yo seguro que todo iba a suceder así. Llega diciembre y no le puedo dar la otra mitad. Entonces su familia lo consideró como burla, tuvimos agresiones, pasamos por situaciones difíciles.
y ya empecé a caer en la desesperación. Así que yo me arrodillaba, si me despertaba a la 1 de la mañana, a las 12, a las 2 de la mañana, me arrodillaba y le decía: Señor, si no me das el dinero para cubrirle a esta persona, por lo menos cálmalos, para que no me estén molestando. Enero del próximo año, febrero, iba avanzando. Y vean cómo Dios va poniendo las cosas. Llegamos como por mayo, junio del siguiente año y llega una devaluación. Y entramos en situación todavía un poquito más difícil. Y yo dije: Dios mío, ¿qué hago? ¿Cómo salgo adelante con esta situación? Yo le pedí a Dios, como el salmista, como Ana, con una gran desesperación. Y a veces hasta lloraba, porque ya no sabía qué hacer. Pero vean cómo es Dios tan maravilloso. Dentro de la devaluación, nos dicen en la empresa de que teníamos que tomar decisiones. El que se quisiera liquidar, que llegara, le entregaban su liquidación y ahí quedó. Pero si no querían que la empresa se cerrara, lo que teníamos que hacer nosotros era aceptar que nos pagaran una quincena sí, una quincena no. Empeoró todavía la situación. Pero una compañera que me vio preocupado, me vio angustiado, me dijo: ¿qué te pasa? Mira, estoy metido en esta situación. Y me dice la compañerita de Recursos Humanos: voy a hacer una tanda. Dentro de esa tanda, 5 números te voy a dar a ti, los 5 primeros, para que le des una parte a esta persona y se cambie. Todo mi sueldo, aparte de mi comida, de mis pasajes, iba en la tanda. Todo. No me quedaba nada. Pero eso hacía que yo siguiera caminando, porque no me daba por vencido. Que eso gracias a mi padre. Mi padre siempre nos enseñó, cuando íbamos a trabajar, no nos habló, no nos platicó. Cuando íbamos a trabajar decía: vamos a hacer este tramo, lloviera, hubiera rayos, lo que fuera, se tenía que hacer. Y no nos regresamos hasta que termináramos de a como nos tocara. Pero en la empresa pues seguíamos caminando. De ahí, cuando ya no aguantaron la presión en la empresa, vienen y empiezan a correr gente. Pero se acerca un compañero y me dice: mira, yo tengo un niño en la secundaria, tengo 60 años. Si a mí me corren de aquí, ¿quién me va a contratar? ¿Y qué sugiere? Pues yo tengo miedo de que me toque a mí. No se preocupe. Si le toca a usted, dígale que yo me voy por usted. ¿De veras? Sí, yo me voy por usted, no se preocupe. No pensé en mi esposa, no pensé en mis hijos, simplemente pensé en la necesidad del compañero. Y la verdad que sí estaba difícil. Resulta que hace una reunión el director administrativo e invita que se abre a todos los trabajadores de la empresa que quisieran vender, que lo llevaran a cabo. Y en ese momento empecé a agarrar el teléfono, a hablar y concreto una venta. Yo no sabía cuánto era de comisión lo que le daban a los vendedores, pero Dios en su infinita misericordia, en plena devaluación, ganando una quincena sí, otra quincena no, en una situación difícil que humanamente no había esperanza. Humanamente estábamos torcidos. Se logra, se concreta la venta de... Era el tractor, era la caja y era el termoquín. Por las 3 cosas me dieron comisión. Más la tanda, completé la otra mitad. Fui y di. Después de que pagué, mandan a llamar al compañero y le dicen: pues ni modos, hemos visto las situaciones de aquí de este departamento, porque se tenía que ir uno por departamento en la primera oleada, y le toca a usted. Él se puso triste y le dijo: bueno, si hay oportunidad de que se vaya otro por mí, ¿se podría? Y le dicen: sí. Entonces me mandan a llamar. Y cuando me mandan a llamar, les digo que sí, que yo me voy. Así que me liquidan y me voy de la empresa. Ya había acabado de pagar la casa. ¿Cuánto tiempo estuve en la casa? 2 meses.
En los 2 meses tomo la decisión de venirme acá donde estoy radicando y dejé todo atrás. Hoy que estoy haciendo el video me pongo a analizar todo lo que pasé para adquirir la casa. Cuánto tiempo la disfruté. Se puede decir que 2 meses, como estaba en regularización, pavimentaron la calle, mis hijos les compré una patineta, era la gran diversión, pero ya no había trabajo y estábamos en recuperación en el país, así que me tuve que venir. Vean todo lo que pasé para adquirir la casa, para que nada más 2 meses, se puede decir, después de pagar, de sentir paz, sentir tranquilidad, tendría que venirme a mi lugar de residencia. Y aquí estoy, agradeciéndole a Dios la oportunidad que me dio, que se siente poder hacerse de algo material. Pero pues me vine aquí empezamos una nueva vida y todo lo que viví era para estar acá. Por eso debemos entender cuáles son mis planes y cuáles son los planes de Dios. A veces nos dicen que debemos de tener fe. Y entonces yo le pido a Dios, pero esa fe se entiende que Dios va a hacer lo que yo quiero. Y no es así. Por eso a veces cuando ora hasta le gritan, Señor, no es así. Que sea la voluntad de Dios. Dios a nosotros siempre nos va a dar lo mejor, que nos conviene, que necesitamos para poder vivir mejor. Y hoy me queda el gusto de tener ese privilegio. Vendí posteriormente casi a más del doble la casa y aquí estamos en nuestra humilde casa. Pero una bendición de Dios. Pero esas emociones, cuando están arraigadas, no nos dejan ver, ciegan nuestra mente y nuestro entendimiento. Y cuando platicamos aquí en casa decimos, ¿y qué a poco no se dio cuenta? Y yo les digo, no se da cuenta. Es que es muy grande la emoción, el resentimiento. Es muy grande lo que no lo deja hacer, que ya no le permite ni entender ni ver. Dios hoy que hace la invitación a que tú le aceptes como tu Salvador, a que camines tomados de la mano de Él, para que se cumplan las huellas que van en el mar, que dice que las huellas se veían y se veían 4 pisadas que habían en el mar, pero llegó un momento en que nada más se veían 2. Las tuyas ya no se veían, porque Dios te llevaba a cargar. ¿Qué te puedo decir? Recordarte nada más que el poder lo tienes en tus manos. Nos vemos en el próximo video.